Francisco Sagasti comenta que van a analizar todo el tiempo sobre la ley de la devolución de la AFP aprobada por el Congreso. Además mostró su malestar debido a que hay un puñado de congresistas que son chantajistas a la idea de tener la vacancia presidencial. Otro tema no menos importante que tiene que ver además con la estabilidad en el Perú, y es que en el Congreso se aprobó por insistencia el retiro de la AFP y han anunciado o han dejado abierta la posibilidad de un proceso de vacancia en caso el gobierno requiera al TC una opinión. ¿Cuál es la reflexión al respecto? Porque, digamos, estamos en el marco de una pandemia, usted ya está a menos de 3 meses de gobierno, estamos próximos a una segunda vuelta electoral. Bien, mire, en primer lugar, nosotros propusimos una serie de modificaciones al proyecto de ley, a la ley que aprobó el Congreso. De las 3 modificaciones que nosotros propusimos al observarla, se han aprobado 2, hay una tercera que no se ha aprobado. Lo que creo que es sumamente importante decir con toda claridad es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso son realmente muy buenas. Estamos conversando continuamente con la mesa directiva. Todas las semanas la Presidenta del Consejo de Ministros tiene reuniones con las bancadas de diferentes regiones, nos reunimos frecuentemente con la Comisión COVID. Yo he invitado a todos los voceros de los partidos políticos a conversar conmigo a Palacio. Acudieron todos de los 9 partidos que estaban en el Congreso cuando hicimos esa invitación, menos 2. Y curiosamente, algunos de los congresistas de estas 2 facciones que no quisieron conversar con el Ejecutivo son los que plantean este tipo de ideas y de vacancia. Lo que quiere quedar muy claro es que el Perú no está para experimentos y no está para mayor inestabilidad. Nosotros respetamos a la gran mayoría de congresistas que de buena fe han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo. Pero hay un puñado, unos 3, 4, 5 congresistas que parece que en vez de ser congresistas son chantajistas y que le plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso te vacamos. Por favor, esa no es una manera de hacer política en ninguna parte del mundo y menos en el Perú en un momento tan crítico como el que estamos ahora. Lo que haremos es tomarnos nuestro tiempo, analizaremos en detalle la ley que se ha pasado por insistencia y en el momento oportuno el Poder Ejecutivo dará su opinión sobre el caso. ¿Todavía no se tiene entonces pensado recurrir al Tribunal Constitucional? Estamos examinando, evaluando eso con tranquilidad. No hay ningún apuro para hacer ese tipo de medidas, tomar ese tipo de medidas, y lo seguimos analizando y estudiando con la calma, con la tranquilidad y sobre todo con la seriedad que un tema tan delicado que, por un lado, ayuda a la ciudadanía, aunque es un número muy pequeño de personas en comparación con la gran mayoría de peruanos que están sufriendo el efecto de la pandemia, pero ese número también queremos prestarle atención. Por eso estamos viendo la conveniencia y ver qué efectos negativos podría tener. Cualquier persona sabe que si se saca una cantidad muy grande de dinero en muy poco tiempo, se puede producir algún disturbio en lo que es la estabilidad financiera. Pero por eso es que estamos analizando estos detalles y nos tomaremos el tiempo que sea necesario. El Congreso debió, digamos, analizar a mayor profundidad un trabajo integral del sistema privado de pensiones, digamos, en lugar de insistir en eso. Mire, lo que se trató de hacer cuando por primera vez se planteó en el Congreso, y acá yo puedo hablar del tiempo en que era congresista, se examinó esto y como congresista se plantearon varias opciones. No solo eso, cuando se votó esto, en mi intervención en el Congreso, y está ya en los récords, yo planteé con toda claridad de que había que hacer una reforma integral. Y esta reforma integral tenía 3 componentes. En primer lugar, una reforma del sistema de pensiones, porque sabemos que el actual, tal como tenemos la ONP y las AFPs, no ha funcionado lo que queríamos. En segundo lugar, no se puede hacer solamente una reforma de pensiones sin tener también una reforma laboral, porque resulta que el 70%
de los trabajadores no está empleado formalmente y no cotiza ni va a tener pensión, excepto pensión 65. Por lo tanto, habría que hacer reformas laborales para incorporarlos a la formalidad. Y en tercer lugar, había que hacer una reforma tributaria, porque no puede ser que un país como el nuestro tenga una presión tributaria de alrededor 13.5% del PBI, cuando el promedio latinoamericano está por encima del 20%. Lo que se trató de hacer en el Congreso con la comisión presidida por una congresista, la congresista Monte, fue dar algunos lineamientos para una reforma del sistema de pensiones. Pero al mismo tiempo habría que reformar el sistema laboral y el sistema tributario. Y eso es algo que está pendiente y espero que el próximo Congreso y que el próximo gobierno lo puedan abordar como se debe. Presidente, unas últimas consultas. Usted ya que está, dentro del aparato del Estado, siendo el primer ciudadano y conoce ya cuál es el modelo económico actual, ¿permite acortar las brechas de desigualdad o requiere algún tipo de modificación? Mire, la discusión sobre el modelo económico me parece bastante ociosa, porque la palabra modelo económico significa para unas personas una cosa y para otras personas otra cosa totalmente distinta. En vez de hablar del modelo en abstracto, lo que deberíamos hacer es hablar de cada uno de sus componentes. ¿Funciona bien el mercado? ¿Hay que regularlo más o no? Hemos venido haciendo, por ejemplo, ha sido pasar una ley que el Congreso planteó y nos pareció muy buena, y luego planteamos algunas observaciones, que era ley para evitar concentraciones, demasiada concentración, lo que se llamó la ley de concentraciones y fusiones. Y lo que hicimos es, en trabajo conjunto con el Congreso, dar unas regulaciones que estimulan la competencia y previenen el abuso de posiciones de dominio en un mercado determinado. Eso es así sobre cada uno de los temas. En vez de hablar del modelo en abstracto, lo que tenemos que hablar es qué hay que hacer en reforma tributaria, qué hay que hacer para estimular las inversiones, qué es lo que hay que hacer en empleo, qué es lo que hay que hacer en pensiones. La conclusión general es que en todo el mundo lo que mejor ha funcionado es la combinación de economía de mercado con un Estado fuerte regulador que provea los servicios básicos y con una sociedad civil activa que vigile el funcionamiento tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. A eso tenemos que apuntar, y las discusiones sobre el modelo realmente creo que ocultan un poco la situación real y habría que centrarse en los temas específicos. Correcto, presidente. Una última consulta. Estamos a un día del Día de la Madre. En este contexto de pandemia, las madres han salido a solventar su hogar, ¿no? Aguerridas, emprendedoras, en una situación bastante difícil. ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, el mensaje, en primer lugar, de todos, el agradecimiento a todas las madres del Perú.